Bueno, muy bien, vamos a comenzar en esta mañana. Jesús, apagalo porque hace demasiado ruido y no podemos ni hablar. Bueno, hoy vamos a tener una reunión un poco distinta. La semana pasada habíamos hablado de ese reproche que le hace el Señor a sus discípulos cuando no pueden sanar a un enfermo. ¿Se acuerdan? Un chico que estaba endemoniado. Y entonces el Señor le dice, este género no sale sino con oración y ayuno. No sé si recuerdan. Y después también les dije, o charlamos en esa mañana, que el cristiano tiene que tener como puntos o como mojones o como marcas en su vida donde el Señor, ustedes sienten realmente que el Señor obró. ¿Y esto por qué siempre digo que es importante? Porque es un punto de referencia o un ancla para nuestra fe, donde nuestra fe se puede afirmar. Es decir, si yo, como siempre digo, si el Señor obró, yo estoy seguro, y eso fue una experiencia profunda que marcó mi vida, así como el Señor obró esa vez, yo tengo que poner fe para que Él continúe obrando siempre. De allí que las marcas que nosotros que tenemos de fe en nuestra vida nos sirven para que nuestra fe se afirme cada día más. Y como dice el apóstol, vayamos de fe en fe. Muy bien, durante la semana entonces con esta idea me llama Andrea y me cuenta una experiencia muy interesante que pasó en su vida. Me refiero a Andrea Sánchez, ¿no? Porque hay dos Andreas. Y entonces le dije, contalo, porque es importante que lo cuente, porque eso nos ayuda a nosotros. Cuando nosotros vemos un testimonio claro, vivo de la obra de Dios, entonces eso nos ayuda también a que nosotros podamos confiar. A veces parece que los grupos pentecostales son los dueños de la sanidad, y bueno, los demás no hay sanidad, nos ocupamos de otra cosa y no nos ocupamos de la sanidad. Y sabemos que no es así. Yo, como muchos de nosotros, creemos que el Señor obra cuando realmente en nosotros hay una dedicación a la oración, al rogar insistentemente, a tener la actitud de esa mujer viuda, ¿no? Que iba y le pedía justicia al juez. Es decir, hay muchos relatos en la palabra que cuando nosotros tomamos una actitud profunda de entrega y oración, el Señor se manifiesta y el Señor obra. Así que en este sentido vamos a escuchar el testimonio. Le dije que se tome todo el tiempo que ella quiera, porque también cuenta otras cositas que son muy interesantes. Entonces, y después veremos, si queda tiempo hablo, si no, concluye ella y listo, no hay ningún corriente. Así que Andrea, adelante. Habla fuerte, así escucha todo. En cámara encima, con cámara. Sí, lo filmamos y después lo ponemos. Sí. Así que bueno. Bueno, buen día. Quizás alguno llegó más tarde y no los saludé. Pero bueno, acá estamos para compartir. La verdad que, como decía Ignacio, esto de anotar, ¿no? de tener siempre presente las cosas que el Señor hace en nuestra vida, es una práctica para mí de hace muchos años. Cuando apenas llegué al camino del Señor, siempre tuve como esa intención de, no solamente de anotar lo que uno pide, ¿no? Sino también de esas marcas, ¿no? que el Señor hace por su gracia, por su misericordia, y van quedando en nosotros. Y como esa necesidad también de a veces ir de vuelta a ese lugar, ¿no? De pensar y de recordar las cosas que el Señor hace, porque bueno, siempre es de ánimo, siempre nos anima, nos fortalece en la fe. Así que bueno, yo les quiero contar un testimonio que la verdad para mí no es
tan sencillo, no es algo que lo cuento siempre, justamente también por esta cuestión del prejuicio, ¿no? Del obrar del Señor. Muchas veces como cristianos tenemos puesta nuestra fe, pero basándonos aún siendo creyentes en nuestra mente limitada, ¿no? Y por ahí nos cuesta, no sé si a ustedes les pasa que por ahí escuchan de algo que el Señor hizo de manera milagrosa y decimos, ¿será verdad? ¿Será que realmente el Señor hizo esto, que actuó de esta manera? Como que ponemos, ¿no?, esa barrera. De hecho la Biblia dice, ¿no?, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Muchos de nosotros por ahí en momentos de nuestra vida tenemos esa, como decir, bueno, ¿será realmente que el Señor hizo esto? O cuando pedimos, pido esto, ¿y será que el Señor lo puede llegar a hacer? ¿Será que puede cumplir? O también cuando leemos la palabra y leemos hechos realmente maravillosos que el Señor tiene plasmado en la Biblia y decimos, ¿será que hoy también esto se puede repetir? ¿Será que podemos vivenciar estas cosas como están escritas? Es una pregunta que siempre me hago y la respuesta la encuentro en este testimonio que les quiero contar. Bueno, cuando yo tenía 19, 20 años más o menos, empecé a tener problemas de salud. Siempre fui una persona sana, nunca había tenido problemas en la parte física, digamos, pero a los 19, 20 años empecé a tener síntomas que la verdad a mi mamá en ese momento la asustaron mucho porque parecía como un cuadro neurológico. En sí, lo que a mí me pasaba era, por ejemplo, que yo me caía, quería subir una escalera y no tenía fuerza en las piernas. Después empecé a tener debilidad en los brazos, en las manos, empecé a tener dificultad para hablar, no podía masticar la comida con normalidad, un montón de síntomas que la verdad eran alarmantes, ¿no? En una persona joven y sana, como que llamaba mucho la atención. Inmediatamente mi mamá empieza a llevarme a diferentes tipos de médicos. Y en ningún médico, o sea, me hacían estudios y demás, pero nadie me podía decir un diagnóstico concreto. Y en eso estuvimos como 1 año y medio más o menos, de un médico a otro. Bien que cuando uno va al médico y no saben lo que tiene, te van derivando, te van mandando. Entonces empezamos acá en el Hospital de San Miguel, en el Hospital La Arcade. Me atendieron ahí, neurólogo, me hicieron estudios, principalmente lo que ellos enfocaban era el tema neurológico, entonces todo de la cabeza. Bueno, ahí no salía nada y yo los síntomas cada vez empeoraba más. O sea, ya había tenido hasta ese momento que dejar, digamos, la vida que yo hacía normal, que era en ese momento trabajaba en Capital, en uno de mis primeros trabajos, recuerdo, y ya no podía viajar. No sé si alguno recuerda el tren San Martín de la época anterior, que eran altos, que había como que subir esa escalerita. Y yo a la mañana cuando iba a trabajar podía subir al tren normalmente. En ese momento iba con una amiga, tomábamos acá en la estación de San Miguel. Pero ya a la vuelta, las escaleras en la estación de Palermo y todo, ya no podía. Ya no podía subir. Me acuerdo que me tocó de que Karina, que era mi compañera, mi amiga, me ayudaba a subir y me empujaba para subir al tren. Ella subía primero y me tironeaba para que yo pudiera subir. Me caí varias veces feo, entonces bueno, la decisión fue dejar de ir a trabajar así lejos porque era riesgoso. A estos síntomas se sumó la visión doble, lo que se conoce como biplopía. Yo veía todo doble, entonces no podía sola ni siquiera cruzar la calle porque era peligroso. La cuestión es que, estando un tiempo tratada en el Hospital de San Miguel, primero me derivan al Hospital de Campo de Mayo, que también había un neurólogo que supuestamente era como muy bueno. Cuestión que me hacen estudios ahí, todo salía normal. Así empecé de médico en médico, hasta que una vez el neurólogo del Hospital de San Miguel le dice a mi mamá, le voy a dar una nota, una carta, y usted va a ir a buscar a la neuróloga que se llama Rosa Martínez y atiende en el Hospital de Clínica. Ella es jefa de neurología, tal vez la pueda ayudar. Es como que él le dio, bueno, señora, le damos esto y vaya allá porque acá ya no sabemos qué otro estudio hacer. La cuestión es que vamos con mi mamá. En ese momento, obviamente,
era salir a las 4 de la mañana, bueno, todo lo que implica ir a buscar un turno en un hospital público de Capital. Y fue todo un periodo de mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Pero llegamos a esa doctora y la doctora apenas me vio, apenas me empezó a hablar, ella supuestamente, yo lo que interpreto es que habrá visto síntomas quizás en la cara o en la manera de hablar, que ella asoció inmediatamente con una enfermedad de las enfermedades denominadas raras. Entonces, bueno, me mandó a hacer una serie de estudios muy rápido, en una semana me hizo varios estudios y ella ahí logró el diagnóstico. La enfermedad que me diagnosticó es una, como les digo, una enfermedad de las denominadas raras y se llama miastenia gravis. Es una enfermedad que lo que produce es debilidad muscular, no es cansancio, no es dolor, no es que yo por ahí no podía hacer cosas porque algo me dolía, sino que es la no respuesta de los músculos voluntarios, ¿sí? Empieza quizás por los músculos más grandes, que son las piernas, los brazos, ¿no? los movimientos más grandes, pero después se va complejizando, no sé, a nivel pulmonar, a nivel glandular, cardíaco, o sea, abarca todo lo que es voluntario en el cuerpo, no tiene esa respuesta que necesita, digamos. Entonces, bueno, ya con ese diagnóstico me mandan a empezar un tratamiento en el Hospital María Ferrer de Capital, que es un hospital donde se especializa justamente en muchas enfermedades autoinmunes, entre ellas la miastenia gravis. Bueno, para mí era un alivio ya tener un diagnóstico y un tratamiento, pero a la vez era mucho miedo porque el pronóstico como que eran bastante, el panorama no era muy alentador que digamos. Supuestamente la enfermedad es una enfermedad crónica, no supuestamente, realmente es una enfermedad crónica, pero la calidad de vida de una persona con miastenia gravis es bastante compleja porque bueno, es una enfermedad muy limitante para hablar, para caminar, incluso para respirar. De hecho, yo, por ejemplo, en ese momento, digamos, era como que el médico me decía, bueno, vos de acá a tu futuro siempre tenés que como condicionar lo que uno quiere hacer, ¿no?, en su vida, con la base de tener una enfermedad crónica, por ejemplo, el hecho de tener hijos. No es una enfermedad hereditaria, tampoco es contagiosa, pero bueno, al tener esa enfermedad es como que el embarazo es muy complejo, los partos en la debilidad muscular son muy complejos, era todo como un panorama muy, muy feo. Hice más o menos un año de tratamiento en el Hospital Ferrer con mucha medicación, eso sí, mucha medicación, era cada 4 horas rigurosa una medicación, que gracias a Dios respondí bastante bien a esa medicación, no me afectaba en el tema del estómago y demás. Pero llegado un tiempo del tratamiento, el doctor me dice, mira, hay una posibilidad de una operación que es la extracción del timo, que es una glándula que está entre los 2 pulmones. Me dice, es una chance de 1 entre 100 que la enfermedad entre en remisión. Es decir, la enfermedad va a estar porque estás diagnosticada, pero no presenta síntomas y no requiere tratamiento. Pero es 1 entre 100. Me dice, si vos querés hacerlo, si háblalo con tu mamá, si ella también está de acuerdo, se puede hacer la operación. La operación requería terapia intensiva y demás cuidados, pero en sí mismo no era una operación muy riesgosa, como que hacerla o no hacerla, no era que yo me ponía en riesgo por someterme a la operación. Entonces, bueno, después de hablarlo con mi mamá en ese momento, bueno, sí, total, si no es una operación complicada, me opero y vemos si entro en remisión o no. Hasta ese momento yo no conocía a nadie que hubiese entrado en remisión. Yo iba a buscar la medicación al lado del Hospital Ferrer, ahí en la calle Finoquieto hay una sede que es una fundación que ayuda a los pacientes con miastenia. Y esa fundación provee medicación a bajo costo, porque la medicación además era muy cara. Entonces cada vez que yo iba a buscar mi medicación era una amargura, porque yo veía chicas de mi edad, chicos, mujeres, no sé, de todo,
y a todos los veía en unos estados que yo decía, ay, Señor, yo no quiero esto, no quiero saber que voy a ir llegando de a poco a estar en estas condiciones. Entonces, mi mamá, una persona que ella era religiosa de la Iglesia Católica, y bueno, siempre bueno, ¿no? Pero tenemos que pedirle a la Virgen y poniendo siempre la fe, ¿no? En ese momento, yo no sé si alguno se acuerda que había como todo un auge, digamos, de lo que era el movimiento carismático, ¿no? Había curas en la Iglesia Católica que hacían misas de sanidad. Y mi mamá cuando se enteró, el padre Pedro y el padre Guido, eran dos curas que esto se hacía en la capilla que está cuando bajamos de la estación Sargento Cabral, ahí del trencito, en esa iglesia. Claro, cuando mi mamá escuchó que había un cura que sanaba, dijo, allá vamos a ir a la misa, y eran los martes a las 9 de la noche, no me olvido más. Entonces, bueno, la cuestión es que fuimos a la misa, yo a la vez igual obviamente seguía haciendo todo mi tratamiento y todo lo que el médico me mandaba, pensando en la operación, y vamos un día a esa misa y me llamó la atención porque el cura no estaba tampoco como cura, no estaba vestido como sacerdote ni nada, y la iglesia esa estaba muy llena de gente, claro, todos se ve que ya conocían esto de que había sanidad en ese lugar, y en un momento vieron que cuando dicen las personas que vienen por primera vez que levanten la mano, bueno, yo estaba en esas de las que iba por primera vez, y después dicen, los que están enfermos y que crean que Jesucristo los puede sanar, levanten la mano. Y yo inmediatamente, yo dije, el Señor sana. Yo había ido por primera vez a la iglesia cristiana a los 10 años con mi papá, a la iglesia de la Esperanza, y yo siempre, mi papá dejó de ir a congregarse, ¿no? Acá les hago un paréntesis, mi papá dejó de congregarse porque él, no sé cómo explicarlo, su debilidad era el alcohol, pero a la vez mi mamá era una persona que era muy estructurada y no, que vas a ir a la iglesia evangélica. Venían los hermanos a mi casa a hacer la visita y el estudio bíblico y ella los echaba y no quería que mi papá participe y que yo menos. A mí de la Iglesia de la Esperanza me habían regalado un Nuevo Testamento para niños que era hermoso porque estaba lleno de dibujos, era precioso, y mi mamá me lo prendió fuego. A ese nivel, mi mamá me lo quemó, no quería que ella quería que todo lo bueno viniera de la religión que ella creía, del catolicismo. Entonces, bueno, pues la cuestión es que yo siempre buscaba siempre a Jesús durante toda mi vida. Cuando dicen en esta reunión, si crees que Jesús te puede sanar, yo inmediatamente dije sí y levanté mi mano y yo dije, Señor, yo me sano. La cuestión es que este hermano empieza a pasar, ¿no? El sacerdote, por todas las personas que tenían las manos levantadas y a todos los tocaba. Bueno, cuando llega a pasar hacia mí, él me dice, ¿vos creés que Jesús te puede sanar en esta noche? Sí, le dije yo. Y me dice, Jesucristo salva y sana, y si lo crees, te sana. Yo creo, le dije, yo sí creo, pero yo no sé cómo explicarlo, hermanos, es algo que yo realmente creo que es un don de Dios, la fe, porque nosotros humanamente, yo podía haber dicho sí para que el hombre se vaya de al lado mío y no pasar vergüenza de que todo el mundo me esté mirando. Yo podía haber dicho sí para conformar a mi mamá, que me había llevado hasta ahí. Yo podía haber dicho sí, creo, para que, bueno, listo, no voy a ser la que diga algo diferente a lo que todo el mundo que está acá piensa, pero yo lo dije con algo que a mí me movió, que no encuentro palabras para decir esa convicción que yo tuve en ese momento. Yo dije, sí, yo lo creo. Bueno, terminó la reunión, nos fuimos, yo seguí haciendo mi tratamiento, pasó poco tiempo y ya me preparé para esta cirugía
Nos fuimos a internar con mi mamá porque, bueno, la distancia hasta allá no era tan de ir y venir tan fácil, así que, bueno, mi mamá me acompañó en esos días que me operaron. Estuve 5 días en terapia intensiva, después 3 días en terapia intermedia, pero todo bien, digamos. La operación salió bien, me extirparon la glándula y no era malo, o sea, todo bien. La cuestión es que yo de ahí en adelante tenía que empezar un proceso de rehabilitación y de recuperación, y el doctor me decía, salió todo bárbaro, pero bueno, de acá 1 año y pico, 2 años, vamos a ver los progresos. Me dice, esto no es algo que ya saliste de acá y ya vas a estar bien. Y de hecho, la operación salió bien, pero yo al estar tantos días internada, salí con mucha debilidad, que no podía casi caminar, no podía comer comida sólida, hasta que me fui recuperando y todo. Bueno, pasó un tiempo, digamos. Más o menos a los 6 meses de que yo tuve la cirugía, en ese periodo que yo estuve internada vi también casos muy fuertes de personas con esa enfermedad, y para mí era como muy choqueante ver eso, ¿no? Y siempre le decía, ay Señor Jesús, yo no quiero llegar a pasar un tiempo más enferma y verme en esa condición. La cuestión es que más o menos a los 6 meses empecé una recuperación que era tremendo. Era algo que ni yo lo podía entender, mi mamá mucho menos, y el médico me decía, bueno, yo no sé qué pasa, pero yo era cada vez más recuperación, iba cada mes al control, me bajaba la medicación, porque ya tomar medicación que el cuerpo no necesitaba era como que sí provocaba efectos contrarios, digamos, y era cada vez más acelerado. Empecé a bajar la dosis de medicación y al poquito tiempo me dijo, bueno, vamos a sacar y probar, a ver qué pasa. Y me sacó la medicación y era como si nada, era algo que ni yo lo podía creer, ni yo no lo entendía, pero yo sabía que a mí algo me pasó ese día que yo dije, yo sí creo que Jesucristo me salva y me sana. Yo algo adentro mío yo sentí algo, pero físicamente, hermanos, no es algo solamente espiritual, ni de la mente, ni de las emociones. Yo sentí algo en mi cuerpo que nunca había experimentado. Al año me da la remisión. Me dijo, bueno, listo, vos entraste en remisión. Sos una de las 100 personas. Sos una de esas 100 que pudo lograr esta remisión. Yo no sé cómo, yo no sé qué, me dice, pero vos entraste en remisión. Me hizo un resumen de historia clínica, contando todas estas cosas, y además me hizo, que también es para mí como, yo digo, el resumen de historia clínica, por supuesto no lo tengo porque no te lo dan los hospitales, pero yo tengo una pensión por esa enfermedad. En ese año había salido en la ciudad de Buenos Aires una ley que a 10 enfermedades de las denominadas raras les daban una pensión de por vida, porque bueno, eran enfermedades que en ese momento, hace 30 años atrás, estaban en proceso de estudio y no se sabía, o sea, cómo iban a evolucionar. Entonces me hizo un formulario, llenó un montón de papeles, y a partir yo de hace muchos años atrás tengo esa pensión que es para mí también como, yo cada vez que se me deposita esa pensión, que no es económicamente, no representa algo que uno dice, ay, guau, pero yo cada vez que veo que entra en mi cuenta esa pensión, para mí es un recordatorio de algo que es tremendo que el Señor hizo en mí, porque es como, digo, yo tengo esto, como que tengo este respaldo de lo que yo fui diagnosticada y de lo que el Señor hizo en mí. Entonces, bueno, entré en remisión, nunca más tuve síntomas de la enfermedad, nunca más tuve que usar medicación ni tratamiento, no me quedó ninguna secuela, no tuve ninguna consecuencia. La verdad que fue algo maravilloso, que yo sinceramente
solamente se lo atribuyo a poner fe en Jesucristo. No hay otra explicación, no hay otra forma. A lo largo del tiempo me encontré con mucha gente con esta enfermedad y poder decir, ¿no? El Señor te puede sanar, el Señor obra. Si es la voluntad del Señor, a sus hijos obra porque la palabra dice, ¿no es cierto? Nosotros creemos en lo que dice la Biblia. Y después del tiempo de que yo siempre hice mi vida normal y siempre busqué la manera de acercarme al Señor, siempre tuve como esa fe, pero no me congregaba. Bueno, pasó el tiempo, tuve mi familia, mis hijos, y cuando eran chicos, ahí sí empecé a congregarme, ¿no? Bueno, pasado el tiempo que yo me congregaba, se lo comento al pastor de la iglesia donde yo asistía con mis chicos, y le conté este testimonio. El pastor en una iglesia pentecostal, como decía Ignacio, y ellos, es como que esto de la sanidad para él fue algo tremendo. Y ahí volvió en mí una inquietud que yo tenía desde el momento en que yo fui sana. Decía, Señor, no era por qué, porque la verdad es que no me atrevía a decir, ay, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué tuve que...? No, sino que yo le decía, bueno, Señor, ¿cuál es el fin, ¿no? de que uno por ahí atraviesa situaciones? Decir, bueno, ¿qué tengo que hacer con esto? ¿No? ¿Me lo quedo yo? ¿Me lo guardo? ¿Lo comparto? ¿Tiene un sentido esto? ¿Tiene un propósito? Bueno, el pastor, yo me acuerdo, siempre en la iglesia se hacían cultos, ¿no? de oración por los enfermos, el pastor ungía con aceite. Siempre me llamaban, me decían, bueno, usted venga y ore. Bueno, orábamos con otras hermanas y hermanos por los enfermos. Y una vez me pasó algo que, así como esto que el Señor hizo conmigo, me marcó en mí personalmente. Pasó algo que de verdad yo no sé cómo, no lo volví quizás a experimentar de esa magnitud, pero fue algo muy tremendo. Había una hermana en la congregación, una señora de unos 60 años, 62, una mujer joven, y ella vivía sola, y de repente un día llaman a la iglesia a avisar que la hermana estaba internada porque había tenido una ACV. Entonces, bueno, nosotros sabíamos que ella acá estaba sola y nos preocupábamos y orábamos por ella, y nos enteramos después que había sido muy complejo, porque ella tuvo una ACV estando en su casa antes de ir a trabajar, y estuvo como 3 horas, pobre mujer, en la casa, en ese cuadro, ¿no? Hasta que la llamaban del trabajo y no iba a trabajar, entonces llamaron a sus hijos, y bueno, fue todo como un tema hasta que alguien logró ir a la casa y la encuentra en esa condición. Inmediatamente, obviamente, la llevan en la ambulancia y a ella la internan en el hospital Posadas. Entró en terapia, pero el estado era, imagínense que un ACV severo y estar 3 horas así, era un estado ya muy complejo, muy irreversible, decían los médicos, ¿no? Entonces, bueno, el pastor de la iglesia me llama y me dice, Andrea, usted tiene que ir al hospital Posadas a orar por la hermana Marta. Yo cuando me dijo así, la verdad, yo me quedé sorprendida, porque yo oraba, obviamente, que oraba por la hermana y como orábamos por toda la congregación, como hacemos nosotros acá, pero no era que a mí me hubiese nacido, ay, voy a ir a tratar de verla y a orar por ella. No estaba en mí ese sentir. Pero bueno, la cuestión es que el pastor me dice, no, Andrea, usted tiene que ir, porque a usted el Señor la sanó. Usted sabe que el Señor puede sanar. Si usted lo sabe, ¿cómo no va a ir? ¿Cómo no va a ir a orar por la hermana si usted sabe lo que hizo el Señor? Yo digo, bueno, pastor, está bien. Bueno, pastor, voy a ir, está bien. Me dice, bueno, usted va a ir, yo voy a estar también orando acá, pero usted va a ir y él me indica, ¿no? Va a ir, se va a poner al lado de la hermana, le va a tocar así, va a poner la mano así. No van a dejar entrar un ratito nada más porque está en terapia, puede entrar una sola persona. Bueno, la cuestión es que me acompaña una hermana de ahí de la congregación, que era una señora que ya tenía muchos años de creyente, una anciana. Fuimos las dos. En el trayecto, ¿no?
Tardamos un montón, nos tomamos el colectivo equivocado, llegamos al Hospital Posada, nos perdimos porque era un hospital que yo nunca había ido, de hecho fui solamente esa vez, no conocía, era enorme, nos perdíamos, llegamos a donde estaba la hermana. Pasa la otra señora, que se llama Dora, pasa, la ve, y cuando salió, ella salió llorando, porque la verdad es que la vio, la hermana tenía los brazos doblados, las manos así apretadas, los dedos, las piernas torcidas, porque así es como a ella la encontraron, y así la llevaron y la pusieron, porque ella no respondía a nada. Entonces, bueno, la cuestión es que cuando me toca pasar a mí a orar por ella, yo la vi en ese estado y la verdad que para mí fue muy impactante. Entonces, yo le dije, bueno, Señor, yo recordaba la palabra, ¿no? Y recordaba que la Biblia dice que lo que nosotros de gracia recibimos, también lo demos de gracia, es decir, no vamos a pedir ninguna recompensa por hacer algo que el Señor puso en nosotros, pero también las bendiciones que recibimos del Señor damos de gracia. Recibimos salvación, el Evangelio lo damos de gracia, pero recibimos un milagro por la gracia del Señor. Bueno, también ponemos fe para dar por gracia eso que el Señor hizo en nosotros también, ¿no? Si es su voluntad, Él va a obrar. Él va a obrar. Nosotros no tenemos por qué limitar las acciones poderosas del Señor por nuestra mente humana. Entonces yo, lo único que recuerdo que yo puse la mano arriba de ella y... oraba al Señor con esa fe, ¿no? Decir, bueno, Señor, si yo ya vi lo que vos hiciste, puedo verlo otra vez, podés hacerlo de nuevo. Y saben que la hermana empezó a llorar, le caían lágrimas. Yo oraba por ella y le hablaba y la nombraba y oraba al Señor. Yo empecé a sentir lo mismo que yo había sentido no sé cuántos años atrás cuando el Señor me sanó. Yo sentí desde adentro de mí algo que es muy difícil de explicar, pero yo lo viví. Ella empezó le caían lágrimas, en un momento abrió los ojos, y cuando abrió los ojos me miró y me apretó fuerte la mano, me apretó fuerte. Yo decía, gracias Señor, yo sé que estás obrando, gracias Señor. Y ella se empezó a aflojar, ese cuerpo que estaba duro como un tendón cuando está así reseco, se empezó a aflojar. Ella se quedó acostada, quieta, no me hablaba, no hablaba, pero me miraba y me apretaba la mano. Y fue una cosa que yo no sé qué palabras podría usar para decir eso que pasó en esa terapia, en ese hospital. Fue algo que contarlo es una cosa, pero estar en ese momento es totalmente distinto, no sé cómo decirlo, hermanos. Por eso es algo que tampoco es que uno anda contando todo el tiempo, porque no sabe cómo puede impactar en una persona que escucha. En un creyente puede impactar de una manera, en alguien que es nuevo en la fe puede generar una expectativa que después termine quizás siendo un tropiezo para esa persona. No es tan fácil contar estas cosas. La cuestión es que oré por ella, me fui afuera, volvió la otra hermana, salió con la cara como, ¿qué pasó acá? Oramos juntas, nos fuimos. A los meses, o sea, esta hermana estuvo mucho tiempo, unos meses internada ahí en el Posadas, pero su cuadro se revirtió de una manera que ya no era una ACV terminal y que ya estaba ahí y que ahí iba a quedar. Ella empezó un proceso lento, por supuesto, de recuperación de su cuerpo, y pasaron los meses y estuvo, yo después ya como me fui de la iglesia, ya no, como que perdí, digamos, el rastro de cómo siguió su vida, pero ella de ahí fue a un centro de rehabilitación en Campana, que de ahí era su familia, su hijo la vino a buscar y se la llevaron, y siempre tuvimos el contacto de que ella estaba internada rehabilitándose. Eso es algo que...
es terrible porque el Señor revirtió un diagnóstico que ya era algo como que sentenciado. La mujer estaba en ese estado y ya de ahí no tenía solución, según los médicos. Pero el Señor hizo eso. Y después, bueno, eso a mí me marcó muchísimo, por supuesto, ¿no? Y pasó tiempo, pasaron años, me acuerdo, y un día me volvió a pasar algo así raro que siempre digo es del Señor solamente. Una mamá de una nena que iba al jardín con Lourdes, mi hija, pero era una mamá que yo la veía, pero no, o sea, era como hola y chau, y yo no sabía mucho de ella, no teníamos afinidad ni cercanía, o sea, no éramos amigas, nada, ¿no? Vio que a veces uno en el grupo del colegio, con algunas mamás tenés más charla y con otras nada más, así, hola y buenas tardes y nada más. Me pasa algo que la verdad que esto también a mí me impacta muchísimo contarlo, porque con la otra hermana era una hermana de mi congregación y bueno, nos conocíamos. Pero con esta señora era como que a mí más me sorprendió. Un día me llaman por teléfono a mi casa, al teléfono de línea, o sea, hace mucho tiempo, y me dice, soy la abuela de Emilia Canteros. Compañerita de mi hija. Sí. Sí, le digo, buenas. Me dice, no sé, dice, yo necesito hablar con usted. No sé por qué, me dice, pero no sé por qué la llamo a usted. Discúlpeme. No, le digo, está bien, ¿qué le pasa? Cuénteme. Pensé que era por algo de ella. Le digo, sí, cuénteme, ¿qué le pasa? Me dice, mire, yo la verdad es que no sé por qué, pero sentí que la tuve que llamar a usted para que vaya a ver a mi nuera. Le digo, ¿pero qué le pasó? ¿Pasó algo? Yo pensé que en la casa, no sabía exacto ni dónde vivía. Y me dice, no, sabe que ella está internada en el Instituto Hirsch y tuvo un problema muy grave. Y yo no sé por qué, pero necesitaría si usted puede hacerme el favor de ir a verla. Digo, ¿pero qué le pasó? Yo pensé que había tenido un accidente o algo así. Y me dice, no, ella le salió un tumor en la médula, la operaron y la verdad que quedó en un estado cuadripléjico. Está desde el cuello para abajo, paralizada, sin sensibilidad. Y no sé, me dice, la verdad usted puede pensar que yo estoy loca, pero si no quiere no vaya, no importa, pero no sé, si usted puede ir a verla. Bueno, yo me acuerdo que en ese momento mi esposo como me decía, ¿pero qué vas a ir si ni la conoces a esa señora? Andás a ver qué te quieren hacer, qué te quieren decir. Como, bueno, a mí me sonaba un poco lógico por el hecho de que yo no tenía relación con la chica, con la mujer. Pero dijo, bueno, yo voy a ir porque no sé qué es lo que está pasando acá. Bueno, al otro día, ahí nomás al otro día fui, y cuando llego al lugar, no fue algo terrible porque ella estaba solita en una habitación, ya no estaba con aparatos ni nada porque ya estaba como en el estado que se suponía ella se iba a quedar, ¿no? Ella hablaba con alguna dificultad, gesticulaba, miraba y todo, pero del cuello para abajo ella estaba completamente, el cuerpo era como nada, era como una gelatina, como una cosa que no tenía fuerza, no tenía nada. Para mí fue recontra choqueante y ella me dijo, ay, gracias por venir, como podía, me hablaba. Me acuerdo que en ese momento le trajeron una viandita, que no sé si era como una gelatina, un yogur, algo así, y ella me hacía así, con la mirada, entonces yo asumí que le tenía que dar, le di de comer. Y para mí yo no sabía ni qué hacía yo en ese lugar, sinceramente, porque, como les decía, no era una persona con la que yo tuviese una relación. Dijo, bueno, ¿puedo orar por vos? Le digo, yo voy a orar por vos. Le digo, la verdad, lo siento mucho lo que te pasó. Yo le hablaba y le decía, pero bueno, si vos crees, Jesús te puede sanar. Le digo, yo voy a orar por vos para que te recuperes. Aparte, tiene un hijo de la edad de mi Lautaro y una de la edad de Lourdes.
Para mí fue devastador verla en esa situación. La cuestión es que oré por ella y ella estuvo como 1 año y medio internada. Yo la visité algunas otras veces, siempre le hablaba de la palabra del Señor y ella me asentía, como que recibía. Cuando podía hablar me decía gracias por la palabra. Y siempre le decía, ¿no?, que ella tenga fe en Cristo, que Cristo, además de ser nuestro Salvador, también le podía restablecer la salud para que ella pudiera seguir con la crianza de los hijos. Y la cuestión es que ella hoy por hoy es una persona que hace una vida, no digamos 100% normal, porque tiene un trípode, un andadorcito, que lo tiene, a veces lo necesita, entonces recurre a él y a veces camina sola, la encuentro cerca de casa muchas veces comprando y ella cuando me ve también nos abrazamos porque es algo que yo le digo, ¿viste Gianina? Se llama, ¿viste Gianni que Dios te sana? Dios sana. Sí, yo creo. Bueno, muchas veces la invité a la iglesia, no, porque bueno, por ahí asumen, no sé, una cultura o tiene su fe muy arraigada. Ella es peruana y es como que ellos son más cerrados en cuanto a lo religioso, ¿no?, a sus prácticas religiosas, pero ese testimonio también yo creo que Dios obró ahí a través de la oración de fe. Entonces, hermanos, esto que decía Ignacio el domingo pasado, ¿no?, marcar esas cosas espirituales que el Señor hizo en nosotros y también lo que sea tangible como la sanidad o como, no sé, cuando alguien recibe cosas materiales, lo que sea que nosotros sabemos que vienen de parte de Dios, que sean algo que a nosotros nos motive cada día, ¿no?, a decir, bueno, yo paso por situaciones difíciles, pero sé que hay un Dios que si ya obró, no solamente en lo que nosotros leemos en la Escritura, va a seguir obrando. Hoy por hoy, Dios no tiene límites. Como decía, muchas veces lo que pasa es que nosotros con nuestro corazón endurecido limitamos el obrar del Señor hacia nuestra vida o hacia nuestra congregación. A mí me impactó, estas 3 cosas me impactaron muchísimo. Y esto de tener el hábito de escribir, de anotar, de tener un registro de cosas que el Señor hace en nosotros, créanme que es muy fortalecedor. Yo tengo hoy justo encima me lo olvidé porque tengo el cuaderno, y yo anoto, ¿no?, cosas, no solamente ni de mí, ni de mi familia, sino también de hermanos, y muchas veces ver esas respuestas del Señor y saber que el Señor, cuando es su voluntad, Él obra, Él se manifiesta, porque eso es lo que el Señor quiere, ¿no?, manifestar su poder. ¿Para qué? Para ser glorificado, porque no se trata de ninguno de nosotros, no se trata de lo que una persona puede hablar, puede contar, puede orar, se trata de Él en nosotros. Entonces, que nosotros tengamos actitudes que dejen que ese espíritu se manifieste y no que tengamos el corazón endurecido como para tener eso atrapado en nosotros y nada más. Por ahí sentimos su presencia, sentimos su compañía, sentimos que Cristo está en nosotros, pero como que lo atrapamos, lo atesoramos para cada uno de nosotros. Si nosotros ponemos esa fe, ¿no?, el Señor obra a través nuestro, porque como les decía, no se trata de nosotros. Él lo hace solamente para su gloria. El único objetivo que hay atrás de una oración respondida es que su nombre sea glorificado, no el de ninguna persona, no el de nadie, no el mío, no el de ningún otro. Solamente Él y para Él. Y recordaba en esto de la oración por los enfermos, ¿no?, un texto que está si alguien lo quiere buscar y lo leemos, es Santiago 5. Santiago 5,
desde el 13. Dice la palabra del Señor: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará. Si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. El 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Creo que como la clave en estas acciones que nosotros por ahí queremos experimentar del Señor dentro de nuestra congregación, como por ejemplo la sanidad, está en el versículo 16, ¿no? Dice la palabra: confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En el texto que vimos la semana pasada en la escuela, acá en la escuela bíblica, el texto donde dice este género no sale, Mateo 17, ¿no? Este género no sale si no es con oración y ayuno. Habla de esa actitud, ¿no es cierto?, del corazón. Y en este pasaje de Santiago, en el versículo 16, habla de la actitud como iglesia, ¿no? Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. La comunión, ¿no es cierto?, la comunión entre cristianos, la comunión entre hermanos, la confesión colectiva de pecado, teniendo presente que todos nosotros somos uno en Cristo, ¿no? El Señor es nuestra cabeza, es la cabeza de la iglesia, y todos nosotros, miembros de su cuerpo, somos uno en Él. Por eso que es importante esto, ¿no?, de la confesión colectiva de pecado. A ver, no que yo voy a andar a todo el mundo diciéndole: mira, hago esto, pero que sí podemos tener dentro de nuestra comunidad de fe una referencia, un hermano, alguien a quien yo me voy a acercar a decirle: mira, yo estoy luchando con esto y sé claramente como creyente que esto es un tropiezo, es un estorbo para mi oración. Porque muchas veces nosotros no experimentamos estos milagros y estas cosas que el Señor nos cuenta en la Biblia, que sí todavía siguen vigentes porque Él no cambia, pero no las podemos experimentar porque tenemos eso dentro nuestro, esa raíz de pecado, esa raíz de amargura. Pensaba y reflexionaba en esta cuestión de la confesión colectiva y yo decía: Señor, nosotros nos reunimos un día específico para orar en la congregación. ¿Cuántas veces, lo hablo de manera personal primeramente, ¿no? ¿Cuántas veces me presento a esa reunión y en vez de decir un pedido, vengo a pedir, yo pido oración por esto, por aquello? Digo, vengo a pedir oración porque estoy atrapada en un pecado, porque estoy luchando con algo que sé que no le agrada al Señor y yo no lo cambio, porque tengo una debilidad que sé que pone una barrera entre el Señor y yo, porque entre Dios y el pecado no hay comunión. Qué importante esto, ¿no?, que nosotros como creyentes, como hermanos, podamos hacer como memoria, ¿no?, un acto, no sé, de introspección y ver cuáles son esas ofensas que nosotros tenemos que nos ponen ese tropiezo en nuestra oración de fe.
¿Saben por qué creo yo que pasa esto? Porque nosotros vemos el pecado, lo reconocemos como pecado, pero pensamos que nos afecta a nosotros mismos. A veces es difícil para nosotros como cuerpo, como creyentes, recordar o entender que cuando yo estoy en pecado, cuando yo estoy haciendo cosas que claramente sé que no le agradan al Señor, no solamente no se manifiesta el poder del Espíritu en toda su plenitud, sino que yo estoy afectando a mis hermanos, aunque mi hermano ni se entere de mi vida, porque pasa eso. No es necesario que un hermano vea que Andrea está haciendo un pecado, no sé, robando o está adulterando o está haciendo cosas malas, ¿no? No es necesario que nadie me vea haciéndolo para que esa acción en mí afecte al cuerpo de Cristo. Entonces, cuando nosotros podamos realmente hacer esa mea culpa y decir, Señor, mis actitudes también son las que hacen que todo tu poder esté limitado, porque el Señor quiere manifestarse a la iglesia, pero a veces pasa esto, ¿no? Que no ocurre o que no vemos y decimos, no, bueno, nos conformamos o nos quedamos pensando, esto pasa solamente en la iglesia pentecostal, o esto ya pasó y ya ocurría solamente cuando el Señor quería mostrar y empezó su ministerio, y bueno, había señales y prodigios para que crean, y nosotros ya hoy no necesitamos. No. El obrar de Dios sigue vigente porque está escrito en la palabra. Dice que cielo y tierra pasará, pero su palabra permanece. Entonces, si el Señor actuó de una manera así acá, también puede actuar hoy. Hermanos, no dejemos que nos gane esta comodidad de decir, bueno, es la voluntad de Dios. Si el Señor, siempre es la voluntad de Dios, todo es la voluntad de Dios. Absolutamente todo es la voluntad de Dios, pero que nosotros podemos ser partícipes de las acciones de este reino, no tengamos duda de eso. No nos conformemos con que lo escuchamos de otro. Bueno, siempre me acuerdo cuando Ignacio dice, ¿y a mí cuándo me toca? ¿No? Bueno, no nos conformemos con decir, bueno, sí, yo escuché que el Señor hizo un milagro, que el Señor hizo... ¿Y a mí cuándo me toca? Son muchas las cosas que pueden hacer que nos desilusionemos, muchas. Yo cuando veo mi cuaderno, como les digo, ¿no? que es importante tenerlo porque nos alienta, también veo muchas cosas que el Señor no ha respondido. Y tranquilamente podría agarrar cualquiera de esas y decir, bueno, no fue la voluntad del Señor. Ya está, es así. Pero no nos quedemos con eso, no nos conformemos con eso. Si nosotros tenemos ganas y tenemos hambre de más del Espíritu Santo, también pongamos acciones, ¿no es cierto? Como les decía, no siempre las respuestas del Señor van a llegar de la manera en que nosotros queremos. A mí me pasó muchas veces, por ejemplo, lo que más recuerdo, Elba sabe, cuando oramos por Celeste, nuestra amiga, nosotros orábamos con absoluta fe y cada parte médico y cada mejoría, por más chiquitita que pareciera, como, bueno, bien, Señor, estás obrando, y la voluntad del Señor fue que Celeste se fuera a casa con Él. Entonces, no siempre la oración y la respuesta nos van a coincidir, pero que eso tampoco sea algo que, bueno, listo, entonces ahora no tengo más fe, el Señor no obró lo que yo quería. La restauración familiar. Yo mucho tiempo oré por la restauración de mi matrimonio y que no haya sucedido, no quiere decir que yo no crea que el Señor puede restaurar. Hace poco hablé con una hermana y ella se casó con su esposo después de haber estado 10 años divorciados y se volvieron, ya son gente mayor y esas cosas, bueno, está bien, en mi caso no pasó, pero eso no quiere decir que yo voy a dejar de creer que el Señor lo hace, porque no es así. Así que bueno, hermanos, espero que haber compartido esto con ustedes sea de bendición, de edificación para la iglesia, porque bueno, entender eso, ¿no? Yo creo que a veces lo que nos afecta mucho es la individualidad. Nosotros vivimos quizás una vida como creyentes,
no sé cómo explicarlo, pero sí como comunidad, pero a la vez como muy, ¿no? Bueno, yo no comparto todo, no cuento todo. Esto de la confesión colectiva, no quiere, como les decía antes, no quiere decir que vamos a andar diciendo, che, ¿sabes qué hago esto? No, pero sí que entendamos que necesitamos tener un referente espiritual, alguien en quien nosotros podemos ir y decir, mira, yo lucho con esto, me pasa esto, caí acá. Es la manera de crecer, es la forma de crecer y es la manera en la que el Señor, cuando ve que su cuerpo está unido, ahí realmente el Espíritu Santo empieza a derramar todas estas bendiciones y todas estas cosas que, como les decía, hermanos, no están plasmadas en la Escritura para leerlas como, bueno, un placebo para nuestra mente. Y dice, bueno, sí, yo sé que... No, son cosas que nosotros no podemos privarnos de experimentar hoy por hoy. El Señor sigue obrando, el Señor sigue actuando. Nosotros sabemos que recibimos salvación, ¿no? Y si ya sabemos que recibimos salvación por gracia, solamente por la obra de Cristo en la cruz, de eso hacia abajo podemos recibir cualquier otra cosa. O sea, si lo más importante que el Señor nos podía dar es la salvación de nuestra alma, ¿cómo no nos dará, dice la palabra, no? También todas las otras cosas. Así que bueno, hasta acá era lo que quería compartir. Si alguien quiere, no sé, comentar, preguntar, lo que sea, no hay problema. Andrés, yo quiero agradecer tu testimonio porque refuerza también el hecho de por qué congregarse. El hecho de escuchar testimonios como los tuyos, o sé que muchos hermanos tendrán, es lo que también alimenta nuestra fe, ¿no? Como dice la palabra, es lo que también aumenta esa fe en nosotros, de decir, el Señor sigue hoy obrando, ¿no? Cosa que si no nos congregáramos y no tenemos, no vamos a sacar esos testimonios o escucharlos en otro lado. Claro. Y lo segundo, que me parece importante a lo que te referís, es al hecho de realmente considerar a la iglesia como lugar de restauración. Así es. A veces queremos venir con nuestra mejor versión exterior de lo que es ser un cristiano y a veces también podemos no compartir lo que nos está costando por una falsa humildad, ¿no? Y en realidad es por orgullo, por querer demostrar perfección en todas las cosas que hacemos y que no es así, que necesitamos que el Señor nos siga restaurando, que nos siga moldeando y a veces podemos ser un impedimento en mostrarnos como que no tenemos luchas, entonces nadie las quiere compartir para no ser la mosca en la leche, ¿no? Entonces yo te agradezco personalmente mucho porque alimenta mi fe saber cómo Dios obra en otras vidas de mis hermanos y saber que es una realidad que lo puede hacer. Seguramente todos tenemos esas marcas de que el Señor ha hecho cosas milagrosas que no las podemos explicar si no es por la fe, pero me llevo esto de esta mañana y el saber que este es el lugar donde uno puede ser restaurado para el Señor y que otra vez vuelve a reforzar el por qué congregarse, por qué es tan importante congregarse y no vivir una fe aislada, solo, donde vas a durar unos días y después tu fe se va a empezar a caer porque no tiene también de dónde sostenerse. El Señor usa su iglesia. Amén. Así es. Así es. Bueno, realmente, como así, cuando me lo contó Andrea, yo dije, bueno, esto no puede quedar solamente una experiencia personal, sino que... Gracias. Nosotros lo tenemos que escuchar, porque pocas veces escuchamos testimonios así en forma directa. Directamente a la persona que le pasó, siempre escuchamos que le pasó a mi amigo, al hermano de tal lugar, y o escuchamos tantas cosas a través de los reels, claro, y todo ese tipo de cosas, y están todos hechos la mayoría está hecho con inteligencia artificial.
que vos no sabés si realmente fue así o es escrito por alguno que solamente tiene buenas intenciones. Acá, para resaltar dos cosas importantes. Primeramente, que el Señor puede utilizar a personas. Yo le dije a Andrea, en forma personal, bueno, el Señor mejor te dio un don particular, que tendrías que, bueno, pensar y a lo mejor hay que ponerlo en práctica, ¿no? En estas dos experiencias, con estas dos sanidades importantes, ¿no? Queda todo grabado. Les voy a pedir a todos que escúchenlo. Yo lo voy a tratar de subir hoy o mañana, y escúchenlo, para que les ayude a su fe. Yo creo en la sanidad. Ahora, yo creo que el Señor no sana, ¿saben por qué? Porque nosotros no nos dedicamos. Le dimos, vamos a orar por tal, y oramos una vez y después chao. Ahora, imaginémonos que todo lo que estamos aquí nos comprometemos a orar por una persona, por uno. Y a la mañana, a la tarde, a la noche, hacemos una cadena de oración. Es decir, nos abocamos como cuerpo a eso. Yo le garantizo que vamos a ver la puerta del cielo abierta. Tristemente, dice allá, hay muchos textos para ver, pero ya no se acaba la hora. Solamente les comento lo que dice en Efesios capítulo 2, que siempre hay textos que yo los apropio mucho, ¿no? Ahí en 2:10 dice que el Señor preparó buenas obras de antemano para que anduviésemos. Es decir, que Dios ya tiene reservada la bendición para nosotros. A veces no la experimentamos, no es porque Dios no quiere, sino porque nosotros estamos dispuestos a creer en esa acción sobrenatural. Lo que hemos escuchado es fuerte. Escúchenlo después de su casa, camina bien, mira cómo está todo. Claro, a mí me impactó porque yo conocí toda una familia que tenía esta enfermedad. Y realmente no podían abrir los ojos, apenas podían caminar. Y eran siervos de Dios, que tenían una palabra tremenda. Pero el Señor no los sanaba. Y uno decía, de esos siervos decía, yo agradezco a Dios que el Señor me dio esta enfermedad, porque si no, no sé de dónde estaría. Es decir, la enfermedad a veces tiene muchísimas acciones de beneficio para la persona, pero también de experiencia. Entonces, nosotros que ahora hemos impactado, pensémoslo, pero que también establezcamos una hoja de ruta hacia adelante, dispuestos a orar en serio. Que no sea solamente un compromiso porque lo pusieron en familia de Cristo, oremos por tal. Si nosotros hay una convicción profunda y nos abocamos a la oración, este género no sale sino con ¿qué? Con oración y ayuno. Y ayuno no solamente de comida, sino ayuno de la dedicación. Pensémoslo, meditémoslo, que el Señor nos ayude a entender los propósitos. No todas las veces tenemos testimonio en primera mano. El Señor quiere bendecir. ¿Estaremos dispuestos a recibir la bendición? Depende de Él. Depende de nosotros. La bendición ya está. Nos tenemos que apropiar. Hay que hablar de la fe, de mucho. No nos seguimos porque vamos hasta las 3 de la tarde. Pero hay muchas experiencias importantes. Así que piensen en eso. Y si se animan a contar cosas, cuéntenlas. Hace bien contarnos las experiencias de las cuales el Señor nos ha sacado. Ayuda a los otros en la fe. Muy bien, que Dios nos bendiga. Sí, un momentito. Sí. Acá, perdón, nos visita por primera vez. ¿Tu nombre es? Gabriela. Gabriela. Gracias. Bienvenida. Bueno. Bienvenida. Bienvenida. Tu testimonio me llevó al corazón. Bueno. En este momento están investigando esa enfermedad conmigo. Me están exponiendo a estudios neurológicos,
totalmente. Yo ya tuve una CB hace 3 años, por eso quedé con la mitad de mi cuerpo así. Porque me lo descubrieron acá, una ceguera parcial, no total. Y bueno, pero no lo acepto porque me fortalezco en la fe. Había un impedimento o algo que no me dejaba llegar a la iglesia. Yo acá llegué por Jorge, Graciela, que me invitaron, porque Jorge es mi garfero, me lleva el gas. Y desde el año pasado yo ya quise llegar y fue cuando Graciela estuvo en un retiro espiritual. Y había algo, y bueno, eso que contaste vos, que digamos como que Dios te usó para interceder, para intervenir con una persona que estuvo enferma, lo hizo conmigo. Yo tuve mi hija en silla de ruedas también a los 16 años, tenía mi nena. Me acerqué a una iglesia cristiana en esa época en Marcos Paz, ahora mi hija tiene 34 años, y le pedí al Señor con el corazón y hoy por hoy mi hija es súper sana, me dio 4 nietos hermosos. Así que tengo la experiencia, pero también reconozco, como dicen, que a veces uno falla, a veces uno se aleja. Y ahí es cuando se viene el tsunami, como quien dice, ¿no? Que fue lo que me pasó después a mí, la que tuve yo. Y hoy por hoy vivo sola y siento como que hay un ángel alguien que me está cuidando en mi casa. Siento la presencia. Y acá está, así que me tocó. Bueno, te agradecemos mucho, que el Señor, la experiencia tuya es importante. El Señor usó para Tamara Segovia. Hace más o menos 4 años en el mercante de José Cepaz estaba en estado de coma ella. Era una chiquita que había estado internada al lado mío. Y yo entré a terapia intensiva, no sé cómo, pero en esa época vivía en Pilar y todos me decían, ¿para qué vas? Si ni la conoces, lo que contábamos. Y yo en ese momento le agarré la mano a Tamara, Tamara estaba en estado de coma y Tamara hizo esto. Y yo solo le abrí el oído porque tenía un bebé de 8 meses. Y le dije, volvé, o sea, tu bebé te necesita. Y la mamá era la esposa del pastor. Y la quería desconectar. Y yo decía, no, si vos sos la esposa de un pastor, no te entregues, o sea, tenés fe. Y bueno, me llamó por teléfono para decirme de que Tamara estaba bien. Mira, para festejar el cumpleaños del bebé de Mari. fíjate vos que Yo no podía creer. qué testimonio, qué se me testimonio. tocó el corazón lo que le pasó a ella. Exactamente. ¿Qué testimonio? Hay mucho más, se nos hizo la hora. Sí. Así que Seguimos gracias. el domingo que viene y que el Señor nos bendiga a cada uno. Queda grabado, recuerden, busquen en YouTube Ignacio Ramelio y ahí va a estar subido esto.